¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bien. Oye, la primera pregunta, y para abrir la conversación es, mucha gente se ha visto, porque ya ha pasado un poquito más de un mes, ¿no es cierto?, desde que arrancó el estallido social y nos acostumbramos a una nueva cotidianidad. Entonces ya vienen los primeros, ¿no es cierto?, las primeras conversaciones largas, más profundas, y mucha gente se encuentra súper mal de ánimo. En distintos ámbitos, por distintas razones, pero ha bajado un poco el ánimo, ha subido la ansiedad. Salió como una nota muy pintoresca de Pamela Díaz que decía: no tengo ganas ni de intimar con toda la situación que está viviendo. Entonces, lo pongo como un ejemplo de que seguramente, y hablando muy en serio, hay mucha gente que también ha perdido su intimidad, digamos. O sea, hemos vivido también un cambio fuerte, drástico en nuestro ánimo y en cómo relacionarnos con el día a día. Bueno, yo creo que lo que a Pamela le pasa es cierto, no pongo en duda eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú estás estresado, algo bien entretenido, tú le puedes mentir a todo el mundo menos a tu cuerpo. El cuerpo sabe. Y una de las cosas más honestas es la respuesta sexual. La respuesta sexual. ¿Por qué? Cuando una persona está estresada, una de las primeras funciones que se pierde, por ejemplo, en los hombres es la erección. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, en la parte autonómica, tiene dos brechas. Y la brecha de alerta no conjuga con la brecha de apareamiento o de coito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente cuando tú ves una persona y te cuenta que está teniendo dificultades en baja de líbido o en problemas en el tema ya más concreto en la cama, lo primero que hay que ver es si la persona está ansiosa. Porque inevitablemente, aunque la persona no se dé cuenta que está ansiosa, su cuerpo, en una señal automática, autonómica, va a generar la inhibición sexual. Entonces, es un síntoma inequívoco de que ella está nerviosa. Ahora, si se suma ese nervio durante mucho tiempo, lo que han descubierto es que el paso previo para una depresión es el estrés crónico. Entonces, ¿qué pasa después del tiempo? Empiezan a experimentar lo que se llama anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer. Entonces, que después diga: mira, sabes que no me prende el pololo, no me prende ir a bailar, no me prende jugar a la pelota, no me prende nada. Estoy como plano, estoy apático. No sé qué les ha pasado a ustedes, pero en estos días lo que yo he sentido son síntomas que se conocen por otra brecha, que son los síntomas disociativos. De repente iba caminando a la consulta y siento que nada es real, como si esto fuera un sueño. El cuerpo cansadísimo, como que me fuera a desmayar, sin razón aparente. Eso también son síntomas cuando uno enfrenta un estrés agudo. Entonces hay gente que somatiza estando súper nerviosa, y es más típico que tengan esta respuesta sexual complicada, y hay otros que empiezan a somatizar al revés, como que tienen especies de desmayo, de una especie de cansancio sin razón aparente. Pero son todas respuestas físicas a algo que a veces nos hacemos cargo y a veces no. Claro que sí, importante lo que dice: engañar a todo el mundo, pero menos El cuerpo habla. Menos al cuerpo, El ¿no? cuerpo habla. Y es interesante que la gente, las personas en general, aprendan a conversar con su cuerpo o a escuchar a su cuerpo. En esa misma línea argumental, a mí me gusta a veces llamar a algunos colegas, porque es un acto de humildad. Oye, ¿qué te parece? ¿Qué piensas tú de este tema? Y llamé a un amigo y colega, Max Becker, un gran psicólogo, que algún día lo podríamos invitar, y él me dice una cosa. Me dice: mira, Mauricio, tal vez sería interesante que tú dijeras en el programa que en julio vamos a notar los resultados de este terremoto emocional. Mi pregunta ingenua: ¿y por qué en julio? Porque va a aumentar en un porcentaje no menor el nacimiento de nuevos niños. A ver, ¿cómo le digo yo? Pero si yo entiendo que es al revés lo que está argumentando Sergio. Sí, me dice, ese es un porcentaje tal vez el más importante. Pero hay otros que en estos trastornos de estado de estrés se produce un aumento, por ejemplo, en el consumo de bebidas alcohólicas, de fármacos, de comida. O sea, hay gente que empieza a engordar, por decirlo en términos simples. Y hay otra gente, que es un porcentaje menor, pero también significativo, que empieza a tener una mayor necesidad de mantener relaciones sexuales, como tal vez una búsqueda de tener placeres para contrarrestar de alguna manera. O sea, en este estado de estrés se producen ambas polaridades. Así que también está el caso, a diferencia de Pamela, una sobreexcitación, digamos, en el sentido de la búsqueda del placer. Hay mucha gente que cuando está complicada, nerviosa o tiene problemas, se pone más... Sí.
canoso, por decirlo de alguna forma sencilla y que todo el mundo Que todo el mundo entienda. que todo el mundo explica, ¿no? Gente que pasa y que a mí me ha llamado mucho la atención de escucharlo en testimonios que en estados de estrés y en estados de límites y en estados de preocupación se ponen mucho más cachondos, mucho más horny, mucho más Sí. con el alivio alto, digamos, Se ¿no? excitan. Que en vez de andar, andan, pero Yo creo... lo dejo acá, lo estoy hablando seriamente. Póngalo digamos. sobre No, la no, mesa, Julio. sí, Estoy hablándolo absolutamente seriamente, claro. Sí, absolutamente seriamente. Mira, reflexioné sobre el tema. Podemos darle una vuelta. Yo creo que hay dos cosas. Uno tiene que ver con lo inmediato, que tiene que ver con esta compensación, por decirlo de alguna manera, del dolor, el estrés, la preocupación, la ansiedad. Esto, entonces, ir a buscar, digamos, alguna vertiente amorosa que de alguna manera que contrarreste un poco ese estado. Y por otro lado, yo pienso que desde la mirada de la psicología evolutiva, yo creo que tiene que ver cuando se activan los miedos de forma muy permanente, tal vez hay un instinto de protección de la especie más que del individuo mismo. Mira qué interesante. Creo que por ahí podría haber también una explicación, comillas, que no me gusta mucho el término de esto de ir más Qué al interesante, inconsciente, pero a lo instintivo. instintiva. Instintivo. Qué interesante ahí me gustó donde llevaste el tema. Claro, y esta manera de estar al límite, de tener preocupación, de tener temor, pum, evacuada ya en el sentido de instintivo de la especie. De la especie. Mira, me parece... Bueno, de hecho hay evidencias de eso. Por ejemplo, mira, si tú analizas las cortes generacionales, son las generaciones que van definiendo los sociólogos, hay una que es muy interesante que se llama los baby boom. Baby boom son la generación de norteamericanos que nació después del año 45. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una explosión demográfica al término de la Segunda Guerra Mundial. Y esa explosión demográfica puede asociarse a la cantidad de muertos que tuvo Estados Unidos en la guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En periodos posguerra normalmente aumentan los nacimientos, efectivamente. Como lo que planteaban, de que hay una necesidad instintiva del ser humano, cuando hay peligro, decir, bueno, tenemos que aumentar la tasa de reproducción para la supervivencia de la especie. Entonces, la generación baby boomer, que es la generación que en los años 80 empezó a tener la predominancia en Wall Street, estos que eran súper ambiciosos, son los hijos de la guerra, son los hijos de la posguerra. Entonces, muy interesante. Ahora, el otra arista... Como la película Wall Street. Exactamente, esos son los hijos de la guerra. ¿Cómo se llama el protagonista? Michael Douglas. Sí, claro, no, pero en la película... ¿Cómo se llama? ¿Ah? Gordon Gekko. Gordon Gekko. ¿Sí o no? Claro. La avaricia, la codicia, no. La codicia mueve al mundo. Al mundo. ¿Ah? La codicia te va a mover a ti, claro. Es verdad. Y, ¿verdad? Y bueno, él tenía una serie de estrategias de afrontamiento, digamos. Bueno, el otro tema es del estrés. Cuando tú liberas catecolaminas, que son estas sustancias, dopamina, la noradrenalina, etcétera, disminuye el dolor. Entonces pasa algo. Cuando una persona está estresada, lo que quiere es disminuir su dolor. Entonces, por ejemplo, cuando una persona es adicta y está pasándolo muy mal, ahí tiene riesgo de irse al trago de nuevo, al alcohol. O cuando una persona es adicta y le gusta mucho el sexo, en el momento de mayor estrés, busca ese sistema de compensación para disminuir su dolor. Entonces, claro, son a veces estrategias que no están asociadas al deseo, sino que están asociadas al afrontamiento del estrés. Entonces, claro, hay toda una variable, principalmente podríamos llamar que el afrontamiento del estrés también tiene que ver con el afrontamiento del dolor. Porque yo creo que todas estas situaciones, de una u otra manera, nos generan dolor, porque nos generan disconfort, una sensación de que lo que era tranquilo ya no lo es. Entonces sí, existe ese fenómeno, en los animales también se da. En los gatos normalmente tenían agosto, como el mes que ellos se reproducían. Dado que hay en los tejados, por ejemplo, una mortandad tan grande, los gatos han empezado a reducir sus ciclos y empiezan a ovular las gatas constantemente y ahora tienen periodos todo el tiempo, entonces hay una reproducción mayor, porque ellos se perciben en riesgo. Interesante como ciertas conductas que nosotros tenemos, hay conductas que tienen que ver con el aprendizaje, con la experiencia, con lo cognitivo, con lo emocional, con el individuo, cómo se va conformando la mente de este individuo, y todo tiene que ver en esta trilogía que tiene que ver con emociones, pensamientos, que se transmiten en conducta. Pero hay una cosa que subyace a todo esto, que yo creo que ha sido poco investigada, que es lo que estamos conversando. ¿Cuánto incide la historia evolutiva de nosotros los seres humanos?